Buenos días, nosotros somos un grupo de estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Purépecha en la carrera de Ingeniería e Innovación Agrícola Sustentable, cursando la materia de Nutrición Vegetal Aplicada, noveno semestre, Grupo A de la extensión de Ichan, y hoy les hablaremos sobre mecanismos de absorción, transporte nutrimental y movilidad nutrimental. El equipo está conformado por Adilene Macías Cabrera, Maritza Murguía, Andrea Grájeda Trujillo, Eliseo Márquez Silva, Gerardo Ortiz Magdaleno, Luis Alberto Garcés Gallardo y Edith Valeria Chávez A Martínez. continuación, les vamos a hablar sobre mecanismos de transporte y absorción nutrimental. Les voy a mencionar algunas de las principales partes de las plantas y sus funciones. Las hojas permiten el intercambio de gases atmosféricos y fotosíntesis. El tallo transporta los nutrientes a través del xilema y el floema, y la raíz absorbe sales y nutrientes. Mecanismos de transporte. Esta se divide en dos, en vía simplástica y en vía apoplástica. La vía simplástica es el agua y las sales que atraviesan las membranas y los plasmodesmos, y la vía apoplástica se realiza a través del conjunto de paredes celulares y espacios intercelulares que reciben el nombre de apoplastos. Yo les hablaré sobre los mecanismos de absorción nutrimental. Hay dos mecanismos de absorción. Uno es el agua y otro son las sales. El agua es penetrada por medio de osmosis y está dentro de la osmosis ocurre dentro de la raíz, ya que dentro de ella hay una mayor concentración de solutos que en el exterior. También las sales, esta es penetrada por medio del transporte activo, por medio de proteínas transportadoras de membrana. La mayor parte de las sales se absorben también por forma de iones. Transporte nutrimental. Para su nutrición, las plantas absorben mediante de su raíz los minerales que están disueltos en el agua y a través de sus hojas obtienen el dióxido de carbono y estos componentes son transformados para convertirse en alimentos para la planta. El suelo está prácticamente compuesto de roca y materia orgánica. A través de la raíz extrae los nutrientes para la planta mediante una célula llamada pelos absorbentes que se encuentran en la raíz. Los órganos más importantes para el transporte de los nutrientes son la raíz, el tallo y las hojas. Para la nutrición de las plantas se necesita o mediante la savia pasan los nutrientes. Existen dos tipos de savia. La savia bruta que va por el xilema y esta lleva agua, sales y minerales. Y la savia elaborada que va por el floema y esta lleva líquidos con biomoléculas. Continuando con el tema de mi compañera Andrea, sabemos que para el transporte nutrimental necesitamos varias características y pues hablaremos de ellas. Entre ellas tenemos el xilema y el floema. El xilema es el conjunto de vasos leñosos de las plantas a través de los cuales se transporta la savia bruta, mientras que el floema es el tejido conductor de la planta por el medio del cual se transporta la savia elaborada. Tenemos la presión radicular. La presión radicular, pues como sabemos, las células tienen una mayor concentración que el agua en el suelo y estas son absorbidas por la raíz por medio de osmosis. Entra y sale células más el agua, pues crea una presión, la cual llamamos presión radicular y hace que ésta pues ascienda la savia por medio del tallo. La fuerza de cohesión, que nos habla de que las células están unidas por enlaces químicos de hidrógeno, haciendo que estos enlaces sean tan fuertes que no se disuelvan mediante el transporte de la savia. Esto quiere decir que cuando la savia está haciendo su transporte desde la parte más baja o desde el tallo hasta las puntas, pues estos enlaces de hidrógeno del agua no se separen por tanta fuerza que las tiene unidas. Y por otro lado tenemos la transpiración. Como sabemos, las plantas transpiran. Esta pérdida de agua hace que la planta tenga que absorber más agua por parte de la raíz, haciendo que el xilema corra por todo el resto de la planta y que toda la planta tenga agua y nutrientes. Abordando el contenido de movilidad de nutrientes, se deriva el subtema pérdida de nutrientes.
A manera de introducción, en un campo de cultivo, los factores que contribuyen a la pérdida de nutrientes del suelo son más intensos, tales como los nutrientes móviles. En esta imagen se observan nutrientes disponibles lixiviarse a través de las aguas de percolación hasta alcanzar profundidades mayores a las que se encuentran las raíces de las plantas. Otro factor que propicia la pérdida de nutrientes es el lavado. Este es ocasionado de manera natural por lluvias o tormentas torrenciales. Es por ello que se lleva a cabo la aplicación de fertilizantes para mantener un nivel adecuado de nutrientes en el suelo. Por otro lado, tenemos los factores que afectan la absorción de iones, los cuales son factores internos y factores externos. Desmenuzando los factores internos, tenemos factores genéticos de la especie, estado vegetativo de la planta, floración y sanidad en la planta. Mientras que por el lado de los factores externos tenemos uno de los más importantes, que es la temperatura, puesto que a medida que se incrementa la temperatura del suelo, aumenta la absorción de iones. En esta gráfica tenemos el efecto de temperatura en absorción de nutrientes, la cual se interpreta de la siguiente manera. Del lado izquierdo de la gráfica tenemos los elementos químicos, del lado inferior, en esta línea roja, tenemos un rango de temperatura expresado en grados centígrados y tenemos una acotación de colores, la cual se interpreta de la siguiente manera. En el color azul tenemos un decremento de absorción muy bajo, en el color rojo tenemos un decremento de absorción bajo, en el verde tenemos un incremento fijo y en el amarillo tenemos una absorción fija. Dicho esto, se entiende de que entre 10 grados centígrados y 40 grados centígrados hay una absorción fija de nutrientes en el suelo. Por otro lado, tenemos el oxígeno, el cual nos dice que durante el proceso de respiración de una planta hay absorción de nutrientes. Mientras que por el lado de luz, la fotosíntesis juega un papel importante, ya que durante la respiración, en este proceso de fotosíntesis, se producen azúcares y almidones, en donde se liberan energía de los nutrientes. Por el otro lado tenemos la concentración salina externa, ya que esta, en acumulación, trae como consecuencia la afectación en el movimiento de nutrientes del suelo hacia la planta. Y finalmente, la más importante es el pH, ya que a valores de pH entre 6 y 6,5, o lo que es lo mismo, en un suelo con un pH neutro, existe la mayor disponibilidad de la mayoría de los nutrientes. Y por último, pero no por ello menos importante, les voy a hablar de las acciones para la conservación de nutrientes y efectos de la salinidad, así como la importancia del análisis nutrimental. Acciones para la conservación de nutrientes en el sistema suelo-planta. Como bien sabemos, el suelo es el soporte físico de la vida y fuente de nutrición de las plantas que se desarrollan en él. Como todos sabemos, los árboles cumplen una función muy importante adicional a la producción de oxígeno, ya que evita que el agua arrastre a los nutrientes dejando estéril el suelo. Efecto de salinidad. Los efectos que provoca la salinidad en nuestros suelos son que se produce un deterioro en la calidad de suelos, limita el desarrollo de las plantas y rendimiento de las cosechas, reduce la gama de cultivos disponibles para suelo. Otro punto importante de nuestra exposición es el análisis nutrimental. Son las ventajas. Es el mejor paso antes de afrontar las plantaciones nuevas, ya que cuando tenemos una plantación nueva o de rotación de cultivo, resulta vital realizar el análisis de suelo. También otra ventaja es la vía de solución de problema en la finca. Es decir, no existe peor sensación para el agricultor que el detectar síntomas de problema en la finca y no saber qué es lo que pasa. Otra ventaja ayuda a planificar el abono, es decir, con un análisis nos va a ahorrar el abono. Como conclusión, un análisis de suelo es una herramienta necesaria para el agricultor y conveniente que aporte una información completa y clara de todos los parámetros necesarios. Una interpretación válida para el agricultor de los resultados obtenidos. Recomendaciones por todos los técnicos especializados.
Bueno, pues muchas gracias. Esto sería todo. Yo les voy a presentar lo que es el movimiento de iones del suelo hacia las raíces. Algunas de las partes importantes de la planta que realizan este movimiento es el tallo, el cuello, zona subrificada, ramificaciones, zona periferia, zona de crecimiento y cofia. Bueno, el flujo de masas es un movimiento de nutrientes disueltos en la solución del suelo, transportados por el flujo de agua a través del suelo hacia las raíces de las plantas. El movimiento ocurre como resultado de una eficiencia de agua en el sistema radicular de la planta inducida por la transpiración. Con esto, luego el movimiento de los nutrientes hacia las raíces, como es como un resultado del gradiente, corresponde al movimiento por difusión. El movimiento por difusión es un intercambio simple de moléculas a través de la membrana plasmática, durante la cual la célula no gasta energía debido a que las moléculas van de un lugar a donde hay una gran concentración de ellas hacia una en la que su concentración es menor, una membrana semipermeable. Esto lo podemos explicar con un vaso de agua. Esto es análogo a colocar una gota de colorante en un vaso, la cual toca desde el primer punto hasta quedar uniformemente disuelto. Si vamos viendo, espera unos minutos y esto se podría decir como que es el intercambio por difusión, así lo podemos representar, ¿no? Después de esto, continuamos con el intercambio radicular. Se produce cuando un sistema radicular crece entrando en directo contacto con el suelo. Este proceso obtenido de nutrientes por las plantas. Entonces esto dependerá de que la raíz, si tiene mayor suelo, entonces su radiculación será mayor. Las raíces empezarán a extenderse durante todo el suelo para que atraer más nutrientes. Aquí entran los vellos absorbentes, donde esto puede tener más nutrientes para lo que es la planta.